Vamos a comenzar la segunda hora de Crisis en el Aire, el programa que cada sábado hacemos aquí en Nacional Rock, con una entrevista que esperamos tenga precisamente mucho rock. Del otro lado del Zoom la tenemos a Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Acá estamos Jimé Tordini y Mario Santucho. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, Miriam, la idea es analizar, o por lo menos empezar esta charla analizando el escenario electoral que quedó planteado luego del cierre de listas el sábado pasado, pero quisiéramos comenzar preguntándote cómo ves la situación social hoy y qué proyección haces, qué proyección hacen ustedes sobre el horizonte económico que se viene. ¿Ves una mejoría en los próximos meses o más bien están previendo una profundización de la crisis? Mira, es una pregunta compleja porque venimos de un lugar muy, muy duro, ¿no? Creo que la pandemia afectó a todo el mundo, especialmente a América Latina y especialmente a nuestro país, con lo cual alguna cierta recuperación que se ve es parte de la lógica de haber retomado la actividad económica. Como diagnóstico veo una situación muy difícil. Yo sé que en campaña electoral, como decía Martín Cohen, todos tienen ánimo refundacional, ¿no? Cada 4 años vienen y dicen que van a refundar el país. Ahora el ánimo refundacional viene cada 2, porque el otro día escuchaba la presentación de las listas del Frente de Todos y se tomaba un poco, bueno, ahora sí vamos a arrancar. Entonces yo siempre digo, sobre una pandemia, es lógico, hay una pandemia, tiene sus consecuencias, eso no lo puede negar nadie, partimos de ahí. Ahora, sobre eso se tomaron decisiones políticas. Por ejemplo, vos me preguntabas el aspecto social. Del presupuesto del año pasado a viendo, el presupuesto se votó sobre fin del año pasado, viendo que en Europa ya estaba la segunda ola, en Argentina se recortó el presupuesto social en un 42,2%. Cuando, como te decía recién, hubo o se esperaba una cierta reactivación, el propio gobierno, el propio Martín Guzmán la anunciaba, porque era lógico que si empezabas a abrir la economía iba a haber una cierta reactivación, pero además cuando los ingresos del Estado aumentaron un 66%, porque el año pasado fue un buen año de cosecha de soja, es decir, cuando asumió Alberto Fernández, las toneladas estaban en unos $300 y al poco tiempo había subido a 620, aunque después bajó un poquito. Es decir, el Estado incrementó sus ingresos, pero el gasto social se redujo porque el país sigue atado al Fondo Monetario Internacional, es decir, esa herencia macrista tiene consecuencias concretas. Si no se rompe con esa herencia macrista, tiene consecuencias concretas para el futuro económico del país. Entonces, te decía, veía el otro día la presentación de listas del Frente de Todos, decía, bueno, ahora sí vamos a arrancar, ahora sí vamos a poner el país en marcha. El problema es que vas a dejar atrás la pandemia, pero vas a entrar a la puerta del Fondo Monetario. A mí me gustaría mucho que en este periodo aprovechemos ante todo, no solo para saber qué opina todo el pueblo sobre el acuerdo con el fondo, sino para saber cuáles son las condiciones con el fondo, porque que el fondo viene sin condiciones, eso es falso, como ya se vio este año, donde Martín Guzmán ajustó en presupuestos tan básicos como en salud, como el paquete COVID y demás, porque el Fondo Monetario exigía un ajuste de cuentas. Es lógico que, habiendo ajustado tanto que hasta Caballo se puso contento, ¿no? Algo que nos debería dar escalofrío en el primer semestre, es lógico que para el proceso electoral un poquito el grifo se abra, pero eso no significa que se va a reconstruir la Argentina. Miriam, bueno, estamos hablando con Miriam Bregman, que es precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Y te queríamos preguntar, para avanzar en este sentido de la situación social y económica, ¿qué pasa con el descontento social, ¿no? Porque nosotros acabamos de sacar un número de la revista, aprovecho para volver a anunciarlo, que te tenemos que acercar por otra parte, para que lo leeré con mucha atención. En donde el manifiesto, que es como le llamamos a la editorial, plantea la idea de un sector de la población que está desesperado, ¿no? Es una imagen que nosotros venimos viendo en varios lugares, que aparece esta idea de los desesperados, ¿no? Y las desesperadas. ¿No te parece que hay poca conflictividad social para la malaria que se vive en este momento? Sí y no, sí y no. Que hay un descontento enorme, sí, yo lo veo y por eso el Frente de Izquierda procura con tanto énfasis plantarse como tercera fuerza política y social en este periodo y en estas elecciones, en la calle y en el Congreso,
porque creo que todo el mundo ve, que los poderosos de este país ven que hay desencanto con el gobierno o desilusión con el gobierno de Alberto Fernández, por eso procuran tanto que las opciones sean de derecha con Cambiemos o de ultraderecha con estos llamados autopercibidos liberales, porque es evidente que hay un descontento, que hay un desencanto, que no solo no se terminó con la herencia macrista, sino que en algunos aspectos como el ajuste económico se profundizó, se continúa y se profundiza. Entonces veo eso, pero también veo un mapa de América Latina donde enfrentaron a gobiernos neoliberales. Por ahí es como que Argentina viene en otra tónica. El gobierno neoliberal duro de Mauricio Macri se terminó en el 2019 y en América Latina salieron las masas a enfrentar esos gobiernos en forma muy masiva y pronunciada. Ahora, más allá de eso, creo que en Argentina el peronismo está jugando un gran rol pasivizador para que ese descontento no se exprese en las calles, para que eso no ocurra. Incluso hasta la más maravillosa de las movilizaciones de ese rebelarse de la juventud, que fueron las marchas por el aborto y todo lo demás, trata como de dejarse un poco en el pasado para que no se hable de que la juventud tiene otro destino, puede cuestionarlo todo, puede salir a la calle y puede romper con ese destino de que solo tiene que agachar la cabeza y discutir si quiere un país con un 25% de pobreza o un país con un 50% de pobreza. Entonces me parece que hay un contexto social, un corrimiento del mapa político, que incluso se expresa en algunos procesos electorales en América Latina, que habrá que ver cuando eso llegue a Argentina, y nosotros seguramente estaremos ahí para acompañarlo, pero no creo que sea casualidad, como te digo, que en Argentina venga más desacompasado, ¿no? Creo que es tanto insistir con hay 2019, hay que salir de la calle, solo nos queda el voto para rebelarnos contra las políticas neoliberales, todavía está muy presente y lo que primero se expresa es en forma de descontento. Ahora, ¿eso va a ser siempre así? No lo creo, y menos con el panorama que vemos y que decimos que es concreto, lo reconoce todo el mundo, el propio gobierno, de que viene el acuerdo con el Fondo Monetario, que te puede dar aire un poquito, unos años, pero piensen solamente en una cifra. Si Guzmán hace un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario y hay un muy buen año de exportaciones, que serían unos 10.000, 15.000 millones de dólares, todo lo que entre por esos derechos de exportación se va a ir cada año para pagarle al fondo. Es decir, todo lo que va a entrar en un muy buen año de cosecha se va a ir en cada año a partir del 23-24 en el pago al fondo. Es decir, que para Argentina eso no va a quedar absolutamente nada. Es grave el panorama que tenemos. Entonces, yo estoy segura que no siempre esta va a ser la situación de pasividad. Ahora, el Frente de Izquierda se postula para que de una vez por todas eso reporten que la crisis no la paguen los sectores populares, porque pasivizar, decir que hay que quedarse en casa, que no tenés que salir a protestar, que si protestás le hace juego a la derecha. Bueno, en Argentina existen como 1000 variantes de pasivización de la juventud, de las masas populares, del pueblo trabajador, ni que hablar de los sindicatos, que para lo único que se los ve, ¿verdad?, qué relación familiar o personal en las listas electorales. Para el resto no se los ve. Creo que todo eso tiene consecuencias, que hoy la derecha sigue estando tan fuerte, que hoy para lograr un aumento que rompa el techo salarial haya que romper todo, como hicieron en Neuquén, que rompieron todas las estructuras tradicionales, cortaron todas las rutas, autoconvocados, autoorganizados y lograron imponer un aumento del 53%, es una señal de que ese es el camino, que si querés cambiar la realidad no hay que elegir siempre entre mal mayor y mal menor, sino que el camino es el de la autoorganización, el que nos mostraron las pibas, el de la rebelión de las pibas, el de la revolución de las pibas. Ese es el camino. Yo lo digo de una manera por ahí épica, pero es la realidad, es lo que mostró Neuquén, lo que mostraron, algo que vos debés conocer bien, Mario, que son los cosecheros de Tucumán, por ejemplo, hace muy poquito, los trabajadores del Citrus, con los sindicatos en contra, con ese poder político nefasto de Mansur en Tucumán, salieron y consiguieron su aumento. Lo mismo los trabajadores y trabajadoras de los viñedos en Mendoza y en Salta. Es decir, en Argentina hay todo un proceso autoconvocado que se viene expresando por abajo, en forma incipiente todavía, pero yo no creo que definitiva. Creo que si esta es la realidad económica y social, no hay por qué resignarse a que siempre pierda el pueblo trabajador y que los ricos salgan más ricos de la pandemia, que esa es la otra realidad terrible de la Argentina, ¿no? Porque no es que la Argentina se empobreció, aumentó la desigualdad, que es otra cosa. Estamos conversando con Miriam Bregman, precandidata al Frente de Izquierda, diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Y Miriam, tomando algunas de las cosas que estabas diciendo,
respecto a, bueno, esta característica, ¿no?, de ciertos discursos que tratan de pacificar el conflicto social, al mismo tiempo en paralelo a este crecimiento o algo así de las derechas que se suele diagnosticar. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿no?, si esas derechas libertarias, o que se autodenominan libertarias, sobre todo en las ciudades, no tendrán o no estarán teniendo cierta capacidad de despacificación del descontento, ¿no? Y si en la medida en que pueden representar de alguna forma un sentimiento antisistema liberado de las buenas formas, digamos, si tienen una capacidad de crecer más, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Este sector que vos estabas hablando. Y te queríamos preguntar vos cómo ves eso, si te parece que eso es un proceso que está ocurriendo, si te parece que es mucho humo de las redes sociales, pero poca capacidad de representar realmente a esos sectores. ¿Cómo lo estás pensando? Y mira, hay un poco de todo. Primero que es un fenómeno mundial. También nos decían que los Trump, los Bolsonaro venían a quedarse y que en América Latina, por ejemplo, solo nos quedaba esperar fenómenos de ese tipo, y no fue así. La propia gestión de la pandemia demostró que estaban muy, muy lejos de resolver cualquier necesidad popular, cualquiera de esos personajes. Y en el mundo se invierte mucho dinero en esto, no es que surgen porque sí. Se invierte poder mediático, económico, político, en canalizar, como bien decís vos, ese descontento hacia ese sector. Es decir, que el descontento que pueden tener sectores centralmente de la juventud, lógicamente, porque este sistema cada vez les ofrece menos futuro, solo les dice agachar la cabeza y trabajar en forma precarizada. No vas a tener nunca en tu vida un aguinaldo, nunca vas a acumular antigüedad. Es decir, toda esa situación que le ofrecen a los jóvenes, ellos aprovechan ese descontento para llevarlo a la derecha, cosa que a los sectores de poder que más les conviene, ¿no? ¿Y por qué digo que a los sectores de poder les conviene e invierten tanto poder político y mediático en ellos? Porque lo vemos en Argentina. Porque el programa económico de Espero de Milei solo se puede aplicar con una dictadura militar. De hecho, es el programa de la dictadura militar. Si vos te fijas cuál es el programa de Milei, con quien yo compito por ser la tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires, algo no menor el desafío que tenemos, es el programa de la dictadura militar. Además han expropiado esa palabra hermosa, libertario, libertaria, una palabra que nos remite a los orígenes del movimiento obrero argentino en el siglo pasado, al anarquismo. Han expropiado eso para la cosa más conservadora y reaccionaria. ¿Qué libertad tiene? La libertad de defender los privilegios, la única libertad que defiende Milei o que defiende Esper. Pensá que está en contra del derecho al aborto, Milei. Lleven sus listas a defensores de los genocidas. Se alía con Centurión, que además se tuvo que ir del gobierno un poco sucio, manchado de corrupción. Es decir, es un combo reaccionario por donde lo mires, que retrotrae 150 años nuestros derechos. ¿De qué libertad hablan? Pero bueno, tienen mucho poder y los incitan mucho. Ahora, yo después cuando voy a la realidad, mira, hubo 2 elecciones. En Misiones, el Frente Izquierda, que hizo una muy buena elección. En Jujuy quedamos tercera fuerza en el Frente Izquierda, a pesar de todas las trampas que nos hizo Morales, que son para escribir un libro de cómo hablan de republicanismo y tienen la cara más dura que una piedra. Bueno, yo no los vi ahí, entonces también hay un poco de infle, ¿viste? Porque vos prendés la tele en Jujuy, también los ves a Milei y a Esper todo el día. Después no los ves, o las elecciones pasadas, Esper salió debajo del caño, no vas a compararla ahora por televisión, que lo ves a Esper en todos los programas y lo muestran como un gran estadista, con la que lo podés ver a mi compañero Nicolás del Caño. Entonces, hay un poco de todo. Yo no los minimizo, pero tampoco naturalizo a la derecha. Así como no le digo a mi amigo Horacio, o voy a comer amistosamente con Santilli, mostrando o dejando entrever que son algo distinto de Macri, tampoco naturalizo estos personajes y creo que hay que develar frente a la juventud quiénes son y que con ellos no van a tener ninguna libertad, empezando por las mujeres, porque son bastante retrógrados en ese aspecto. Miriam, te hago una pregunta compleja que espero no te provoque urticarias, porque me surge ahora, mientras te escuchaba primero, decir algo así como que el hecho de que no gobierne un gobierno neoliberal claramente en Argentina, pero que a su vez no vaya a fondo o no genere transformaciones, permite que la derecha crezca, que esta derecha radicalizada crezca. Pero a su vez también te escuché decir que el motivo por el cual no hay un Bolsonaro en Argentina es porque también aparecen fuerzas de centroizquierda, en Argentina claramente el peronismo, ¿no?
¿Cómo te parás frente a eso? Porque no hay dudas, por ejemplo, lo mismo que decías del FMI, dentro del Frente de Todos mismo parece estar la discusión, ¿no? Aparece Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, planteando una cosa parecida, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con el FMI? ¿Nos van a poner condiciones como todo parece indicar? ¿Cómo ves esa relación, digamos, con ciertos sectores del peronismo que por ahí son más críticos, si se quiere? Mira, Máximo Kirchner dijo claramente que el acuerdo con el Fondo Monetario había sido para financiarle la campaña electoral a Mauricio Macri. No lo dijo a la izquierda solamente. Ahora, lo que siempre pregunto es qué prima. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál sector termina ganando? Porque a veces me dice, pero hay sectores de Frente de Todos que cuestionan, como ustedes, el extractivismo, algo que me parece terrible, el destino que en esta división mundial del trabajo le ha quedado a la Argentina, que es despojarse de todos sus bienes y a la par arruinar el medio ambiente, arruinar las vías navegables, arruinar el río Paraná, todo el ecosistema que rodea ese río. O sea, siempre las discusiones son mal mayor, mal menor, nunca qué le conviene a las mayorías populares de este país. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario incluso se denunció en la justicia, pero se paga. Entonces yo te pregunto, ¿qué se prioriza? ¿Qué gana en esa discusión? Porque matices, claro que hay matices, pero ¿cuál se termina imponiendo? ¿El de pagarle a los buitres o el de no pagarle? ¿El de pagarle al fondo o el de no pagarle? Vos me hacías una pregunta más sobre difícil, porque es el rol que han tenido estos movimientos en la historia, y yo por eso soy de izquierda y peleo porque verdaderamente la clase trabajadora se emancipe, se autoorganice y se autogobierne, que haya un gobierno de trabajadores y trabajadoras, o sea, que deje de ser columna vertebral para pasar a ser cabeza de un gobierno. Pero claro, es una discusión en Argentina y también la podríamos trasladar a otros lugares de América Latina, pero creo que verdaderamente el destino que nos está tocando es un destino que amerita discusiones de fondo. Amerita discusiones de fondo porque si vos mirás de la dictadura para acá, con subidas y con bajadas, Argentina en la línea general no para de caer. Y ya la verdad que es obsceno, que estemos discutiendo niveles donde los pibes tienen la mitad de los chicos son pobres en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si es un gobierno que es débil con los poderosos, no es solo una frase, yo la repito mucho, un gobierno débil con los poderosos, el de Alberto Fernández. Si vos decís que vas a expropiar a Vicentín, a la empresa Vicentín, porque peleás por la soberanía alimentaria, ¿cómo después vas a retroceder? ¿Qué quiere decir? ¿Que no te dejó de importar la soberanía alimentaria? Bueno, yo hay cosas que no las entiendo ni desde el punto de vista formal. Bueno, ayer era importantísima la soberanía alimentaria. Después retrocedés, no solo no fueron en cana un solo día esos chorros de Vicentín, sino que los recibieron en la Casa Rosada, siguen libres y los que están vivos y gozando de sus bienes. Bueno, devolvieron un peso, estafaron a todos los pequeños acreedores que tenían cercanos. ¿Y qué pasó con ello? Entonces, esa debilidad, la derecha la tomó. ¿Vos te crees que no leyó la derecha, que a este le hacemos bu y retrocede? Lo mismo pasó cuando Ginés dijo que había que unificar el sistema de salud, cuando habló del sistema de salud público-privado, recordá, al principio de la pandemia, tuvo que retractarse. Mirá Pfizer. ¿Vos sabés la pelea que dimos en la legislatura cuando Larreta trajo la ley Pfizer, diciéndole la cláusula Pfizer no va? ¿Querés que te mande los audios al Frente de Todos? Sale al día siguiente Alberto Fernández, hace un decreto donde dice, Pfizer era medio estafador, pero ya no tanto, que Listo, se terminó la discusión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden aceptar eso? ¿Cómo se puede aceptar que hoy es clave la pelea contra Pfizer, mañana no lo es? Hoy es clave la pelea contra Vicentín, mañana no lo es. Hoy el Fondo Monetario es un estafador y mañana no lo es. Bueno, la verdad que creo, como te decía antes, que a la juventud hay que mostrarle otro camino, hay que mostrarle un camino que no tenga estas permanentes tener que agachar la cabeza, porque cada vez vivimos peor. Cada vez vivimos peor. Ningún joven no imagina tener un trabajo como su abuelo ferroviario, como su abuelo trabajador que entraba y tenía todos los meses un aguinaldo, unas vacaciones. ¿Cuántos chicos conocés que tengan aguinaldo o vacaciones? ¿Cuántos pibes? No existe más, es un derecho que se perdió. Hay una reforma laboral de hecho. Ahora viene este Randazzo, el resurgido Randazzo, el resucitado Randazzo, que aparece otro como el ave fénix, cada tanto aparece y dice, traigo la solución, ¿viste? Después desaparece, traigo la solución. Bueno, vive trayendo soluciones. Habló 2 veces. En una pidió que se reprima la protesta social y en la otra una reforma laboral. Pero mientras te ponen a randacitos a decir reforma laboral, mientras tanto te la están aplicando de hecho. Entonces, en la Argentina hay que discutir la reducción de la jornada laboral, porque la más moderna tecnología
como tienen muchas de las empresas de plataformas que hoy se ven en Argentina, que tienen 2 minutos, te ubican donde estás, cuánto tardan en llegar a tu casa, te pueden vender un producto a kilómetros, se combinan con la tracción a sangre de pibes en bicicleta que son monotributistas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no discutir el reparto de las horas de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que nadie trabaje más de 6 horas, que un joven tenga derecho al ocio? Es tan loco pensar que un joven tiene que tener derecho al ocio, que los no tan jóvenes y no las no tan jóvenes tenemos derecho a descansar. ¿Por qué se puede? Claro, ya se perdió esa perspectiva, se discute en el mundo la jornada laboral. ¿Vos sabías que Argentina es uno de los países con la jornada laboral más larga del mundo y de la región? ¿Por qué? Creo que lo sé, sí. Claro, todos lo sabemos, todos lo sabemos porque lo hemos padecido o lo padecemos. Sí. Miriam, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, seguiremos discutiendo esta y otras propuestas. Teníamos por lo menos 2 preguntas más para hacerte, pero lo vamos a retomar el diálogo. Específicamente te queríamos preguntar por el 2001, a 20 años se van a cumplir, bueno, pero ya seguiremos. ¿Te lo contesto en una frase, querés? ¿Te lo contesto en una frase? Una frase. Sigue siendo un espectro para las clases dominantes de este país. Sigue siendo un espectro para las clases dominantes de este país. Si hoy hay tanta ayuda social o tantos planes sociales, más allá de lo miserables que sean, ¿no? Es porque todavía las clases dominantes de este país ven ese espectro y temen que les estalle en la cara. Así que es un gran debate. Bueno, Miriam, un abrazo enorme, muchas gracias por la conversación, mucha suerte en la elección y nos estamos viendo pronto. Por favor, muchas gracias a ustedes por este espacio y por el debate muy bueno. Gracias, Miriam, buen día. Un abrazo.